La grabación. Listo, bienvenidos a todos una vez más. Espero que, bueno, estamos todos en este momento para o casi todos para el conversatorio. Sé que muchos están, en el caso de Gaby y de Cristian, en este momento están en sus trabajos, pero también sé que están escuchando esto y nos van a ayudar con ideas muy valiosas. Para este conversatorio tengo 10 preguntas para ustedes. Sí, son 10 preguntas súper importantes, como les decía en algún momento, hace un momento. Eh, Estas preguntas son con el fin de acercar el homeschool hacia las autoridades y que esto se pueda hacer más visible, ¿sí? En algún momento esto ya fue visible, pero por trabas en el sistema y todo lo demás, dejó de serlo, ¿sí? Voy a compartirles las preguntas. ¿Dónde está? Ujú, está. En este momento se me está abriendo. Ya tenía abierto y sé qué pasó, se cerró, pero vamos a ir directamente a las preguntas, ¿ya? Eh, Me presento bien para que me conozcan. Mi nombre es Daniela Navarrete. Vengo haciendo homeschool desde hace aproximadamente eh, unos 6 años, tal vez, un poquito menos, tal vez, un poquito más, tal vez menos. Tengo una nena con la que al inicio tal vez yo no encajaba en la idea de homeschool, pero se fueron dando las circunstancias y al final terminamos trabajando con homeschool, ¿sí? En casa. Eh, este año ha sido un año en el que, lastimosamente, por como yo les decía, no pudimos nosotros acceder a una escuela sombrilla, pero le tuvimos en una escuela pública en donde ella da los exámenes y se presenta a ciertas horas de clase virtualmente, pero no, el resto de clases lo hace con nosotros, ¿sí? Entonces, sigue siendo homeschool, ¿sí? A pesar de la parte formal educativa. Vamos a ver la presentación en este momento. Les voy a compartir mi pantalla. Ujú. A ver si me permiten compartir. Usen. Ok. Compartir aquí. Ok. En este momento, ahora sí. Vamos a ir acá. Listo. Un poquito más en este momento yo estoy haciendo ya la etapa final de mi tesis acerca de homeschool en Ecuador. Coincidencialmente, en el grupo hay otra mamita haciendo tesis acerca de homeschool y resulta que es de la misma universidad que yo. Ambas tuvimos trabas por el tipo de tema que resulta ser muy polémico. Lastimosamente, en la parte de ella que es psicología, tuvo muchas más trabas que en mi parte que es educación. Ok, entonces vamos a demostrar que sí se puede hacer, ¿sí? Vamos a ver, homeschooling en Ecuador y porque el objetivo es presentar el homeschooling como una alternativa educativa presente en nuestro país durante este periodo académico, ¿ok? Este conversatorio tiene como objetivo conocer su percepción, la percepción de nosotros sobre el homeschooling como una alternativa educativa en el Ecuador y las respuestas utilizadas van a ser con fines académicos. Nosotros no les vamos a presentar como algo más allá de esto, ¿sí? Y vamos a escuchar las ideas de cada uno. Y la primera pregunta para ustedes es, ¿qué entienden por homeschooling y cómo lo perciben como alternativa educativa en Ecuador? Quiero escuchar su respuesta. Indistintamente o democráticamente. Como ustedes deseen. A ver, si quieres conversar tú primero, Eli, estamos Ya. de acuerdo, luego puede ir Fabián. Bueno, más el término, yo lo manejo en español, que es educación en casa. Para mí el homeschooling es un poquito más estructurado. Hay diferentes versiones de la educación en casa y la alternativa educativa en el Ecuador es básicamente, creo que desconocida. Lo digo porque, bueno, yo inicié educación en casa fue hace 11 años.
cuando realmente estos se dedicaban o básicamente lo hacían familias con sesgos religiosos bastante apegados y del extranjero. Entonces, mis primeros encuentros fueron con estas familias. Es muy difícil encontrar un grupo que sea, se podría decir, más libre en este tema de la educación en casa, que no tenga un sesgo religioso demasiado pegado. Entonces, en este caso, cuando conocí a las primeras familias, eran adventistas, que son quienes más dominan el tema de la educación en casa. Entonces, ellos tienen ya su grupo formado y todo eso. Y básicamente hay mucho desconocimiento por el mismo hecho de que muchas familias en el Ecuador utilizaron la educación en casa para dejar a sus hijos en casa y abandonarlos totalmente en el tema educativo. Entonces, por ejemplo, Arupo sí ofrecía que era un tema estatal, pero ellos lo retiraron justamente por ello, porque se dieron cuenta de que muchas familias utilizaban el escudo de educación en casa para quitarles el derecho a sus hijos de una educación. Entonces, sí es un largo camino. Ya estoy por terminar con mi hija, la mayor. En 2 años ella termina, básicamente ha hecho educación en casa desde los 6 años. Y la alternativa está aprobada para personas con necesidades educativas que no pueden manejar el sistema escolar, como fue el caso de mi hija la mayor que tiene TDA. Entonces, al comienzo nosotros hacíamos con el Estado directamente porque no había escuelas sombrillas, como dice Daniela, en el país, que sean públicas. Entonces, lo que yo hacía era llevar, me pedían cada año la certificación o la valoración de que mi hija seguía teniendo TDA. Entonces, cuando mi hijo pequeño tuvo 3 años, fue diagnosticado con autismo nivel 3. Entonces, tampoco podía entrar a un sistema educativo tradicional. Ha avanzado mucho, la educación en casa me ha permitido hacer las regulaciones emocionales, me ha permitido que mis hijos vayan valorándose, esforzándose en sus áreas y básicamente eso. Wow, qué valioso tu aporte porque realmente me identifico con muchas de las cosas que tú dijiste y gracias por ese aporte. Fabián, ¿qué nos puedes decir acerca de esta pregunta? Bueno, un gusto con todos. Les comento, primero yo tengo un hijo de 6 años y eh, toda mi vida nunca he estado como de acuerdo con el sistema educativo tradicional por los sistemas que utilizan para enseñarnos, ¿sí? Ya que lógicamente yo fui estudiante y pues como que hay ese sentimiento de que o no se aprendió lo que se tenía que aprender de la manera adecuada o lo poco que se aprendió en los años se fue perdiendo esa información. Pero lógicamente al tener un hijo, no solo soy yo y por medio de mi esposo, la familia de mi esposa, no tuve el apoyo para poder hacer homeschool, ¿sí? Por el mismo hecho de que dice las personas que la educación es un derecho de los niños y como no se entiende un poco el concepto, se piensa de que es simplemente tener al niño en la casa sin hacer nada. Entonces, en esa búsqueda de brindarle una mejor clase de educación a mi hijo, quedamos en que él iba a hacer su escuela de manera tradicional, una escuela del sector en donde vivimos, que es del gobierno, y aparte se le iba a venir enseñando cierto tipo de cosas, que es una especie de homeschool, ¿sí? Paralelo. Entonces, hoy por hoy mi hijo que tiene 6 años, pasó inicial 2, inicial uno, inicial 2, primera de básica y segunda de básica, y gracias a todas estas herramientas que se le ha dado a él, pues él se podría decir que es el mejor del grado, pero aunque se podría ver esto como algo bueno, en realidad se convirtió en algo negativo porque les pongo un ejemplo, ¿sí? Mi hijo desde los 3 años yo le comencé a enseñar un sistema de lectura y él a los 4 años y medio ya leía solo y hoy por hoy pues lee muy fluido porque todo el tiempo está leyendo cuentos. Entonces, la profesora, mientras ella estaba colocando el enunciado en el pizarrón de lo que iban a hacer y luego de escribir, tenía que explicarles a los niños qué es lo que dice ahí, qué es lo que van a hacer. Mi hijo ya leía y ya hacía, cuando ella se daba la vuelta, él ya había terminado. Entonces, él, al momento de ya acabar lo que la profesora quería, pues se levantaba donde los amiguitos, sí, con los chicos que más se lleva,
y ellos no les dejaba y atiendan porque ellos en cambio estaban recién entendiendo lo que tocaba hacer. Entonces la profesora alguna vez me llamó y me dice, le comento que tenemos un problema con Mateo, Mateo se llama mi hijo, y yo asombrado digo, ¿qué pasó, profe? Y ahí me comentó lo que pasaba. Le dije, verá, lo que podemos hacer es, si usted nos puede dar un apoyo, yo le puedo mandar unas hojas para que mientras mi hijo ya termina cualquier actividad, hágale hacer este tipo de cosas como sudokus, sopa de letras, entre otras cosas, ¿sí? Y incluso unas operaciones matemáticas, ¿sí? Como de igual manera desde los 5 años yo le estaba enseñando un sistema de matemáticas desde el Soroban, pues una vez a la semana de lo que le entregué esto a la profesora, le pregunto, hijo, y cuéntame cómo te está yendo con las hojas que te mandé. Y me dice, no, papá, la profesora no me ha dado nada. Entonces me acerco al siguiente día a clase, le digo, profe, le comento de que mi hijo dice que no le está dando las hojas. ¿Qué pasó? Dice, no, señora Ayala, lo que pasa es que usted debe tener otro hijo y se ha equivocado. Ahí hay operaciones de tres cifras, ¿sí? Y lógicamente eso no es para Mateo. Le digo, no, profe, lo que pasa es que mi hijo hace operaciones de las cifras que sean, tanto de suma y resta. Entonces ahí la profesora se quedó un poco sorprendida y yo me di cuenta de que ese tiempo que mi hijo está yendo a la escuela hoy por hoy se podría aprovechar en otras áreas. Entonces, hablando un poco con mi esposa, le digo, hace varios años atrás teníamos la incertidumbre de lo que se podía hacer, pero viendo que todos los niños, porque mi hijo no es que es un niño genio, es un niño común y corriente, pero como los niños han sido esponjas, realmente lo que les pongas enfrente ellos van a aprender, ¿sí? En realidad es mucho depende de lo que nosotros podamos hacer como padres. Y le digo, hoy por hoy que ya tenemos esa información, es momento de sacarle del sistema educativo tradicional y mantenernos en homeschool. Entonces, ella me dijo, perfecto, veamos como opción, comience a investigar qué se puede hacer. Y ahí es cuando me fui al distrito del sector, conversé con algo, tuve la oportunidad de compartir con algunas familias en este grupo que me integraron recién de las familias homeschool, pero me di cuenta que en realidad dentro de todas las familias todo esto igual es como un tabú. O sea, nadie sabe cuáles son los pasos a seguir. Muchos han seguido estas escuelas sombrillas, otros no están contentos de que sus hijos, por medio de estas instituciones de los Estados Unidos, tengan un diploma como del extranjero. Sí, otros padres he visto que dicen, no, lo que pasa es que al momento de tener un diploma del extranjero, para la universidad se nos va a complicar porque aquí la universidad da prioridad a las personas que se graduaron de manera fiscal, luego a los particulares y luego a los extranjeros. Y también incluso creo que el costo cambia un poco, ¿sí? Y también dentro de estas empresas sombrillas me di cuenta que hay algunas que en verdad te mandan el listado de lo que tienes que enseñarle a tu hijo o a tu hija, pero hay otras que simplemente tú subes las notas y ni siquiera se aseguran de que esas notas es verdad o no. Entonces creo yo que el concepto de muchos padres, según lo que yo he podido evidenciar, es quiero que mi hijo se gradúe y no importa si en el camino sabe o no sabe, ¿sí? Porque caso contrario, ¿cuál sería el miedo para que los chicos vayan al distrito del sector y rindan las pruebas para que sean pasados de año o les evalúen en qué grado están? Entonces, para mí, en base a la pregunta que me hiciste, sino que quería dar un poco de contexto de lo que me sucede a mí, ¿sí? Para mí, homeschool es la oportunidad de poderle brindar a tu hijo la educación con las herramientas que le puedan brindar mayor oportunidad, ¿sí? Y sobre todo que sea mucho más factible para ellos aprender de una manera súper entretenida y que la educación se vuelva algo habitual en ellos y que quieran seguir aprendiendo. Yo me acuerdo en mi tiempo, cuando me gradué, muchos compañeros o quizás hasta yo dije esa frase, en mi vida quiero volver a ver un libro, ¿sí? No sé si a algunos de ustedes les pasó eso. Y cuando somos papás, nos toca en cambio hacer los deberes de los escuincles. Entonces, es súper feo porque
es tan fea la educación afuera que muchas personas tienen ese pensamiento. Entonces, al momento de llevarlo por medio de sistemas interesantes para los niños, ellos se divierten y están ansiosos cuando empieza la clase porque es algo divertido, porque es algo de investigación, porque se puede aprender muchas cosas. Entonces, yo le estoy cogiendo al tema de educación en casa desde ese punto de vista. Y recién estoy comenzando a empaparme de lo que han hecho otras familias porque hay muchas experiencias enriquecedoras, creo yo, entre tanta gente que ha pasado muchas cosas, pero ya les digo, yo pensé encontrarme con muchas familias de mente muy abierta por lo que han hecho y me he encontrado con muchas familias que al contrario les han sacado a los hijos del sistema, pero me han dicho, no sé si mi hijo está en el nivel que está por la edad. Entonces, para mí es algo súper grave porque se supone que está haciendo homeschool, no porque está en un nivel menor, sino porque tiene un nivel mayor y se puede sacar el jugo. Entonces, por eso, aparte de lo que estoy haciendo, queremos ver si podemos comenzar a trabajar un poco con las familias de este grupo, haciendo talleres informativos de cómo poder entender el lenguaje de los niños y ese tipo de cosas. Pero, como les digo, casi estamos igual que con los padres de la escuela de mi hijo, que ellos le dejan en cambio al gobierno toda el área de que les eduquen a mis hijos y no me interesa contarle que vayan a clases. Y acá pensé que iba a ser diferente, pero me he encontrado algo parecido. Por eso me interesó lo que dice Daniela, que están intentando que el gobierno vea como una opción, pero sería interesante que tengamos, para que nos vean como opción, tiene que haber una propuesta mayor. O sea, creería yo que tiene que ser una propuesta en el cual la gente diga esto es mucho mejor que lo normal, así que pongamos como opción. Ahora sí, estamos peor que la escuela tradicional fiscal, imagínense. O sea, ¿a Ujú. quién le va a interesar eso? Así que eso les puedo comentar de mi parte. Gracias, Fabián. Gaby, tal vez tienes algo que opinar en caso de esta pregunta. Hola, mi Dani, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, yo también te voy a responder en base a mi experiencia. Creo que quienes hacemos homeschool es por diferentes motivos. En mi caso, hemos decidido hacer homeschool, que yo tengo dos niños y mi sobrinita. Em, Ellos asistieron inicialmente a unas escuelas no públicas, pero sí particulares, en donde en pandemia igual se conectaban a sus clases por Zoom y todo, pero en base a nuestra experiencia en las escuelitas, estuvieron en una escuelita particular normal, en una escuela particular cristiana, pero en base a nuestras experiencias nosotros tomamos la, la decisión de educarlos en casa. Para mí, el homeschool es una educación que les muestra una alternativa a los niños de cómo desarrollar ellos sus diferentes potenciales en el hogar, en donde unos pueden avanzar más en ciertos aspectos, conocimientos, mientras que tal vez en otros aspectos o conocimientos pueden tener un pequeño, tal vez retraso, por así decirlo. Porque en mi caso nos enfocamos en las fortalezas de ellos y también en sus debilidades, pero sin causarles alguna especie de frustración que a veces sucede en el sistema educativo tradicional, que el niño tiene que aprender por aprender y no importa el método que se utilice y muchas veces no es el adecuado. Entonces, basándonos en aquí en el país, es cierto, existe una falta de conocimiento sobre qué es el homeschool. Muchas de las familias con las que yo me he topado han sido en ambos ámbitos, tanto cristianos de diferentes denominaciones, como familias que no son cristianas y al contrario yo sí me he topado con familias que tienen mucha libertad de pensamiento en cómo educan a los niños. Entonces, eso me ha gustado. Me ha gustado mucho porque a los niños se les puede llevar y enfocarse de diferentes ámbitos. En mi caso particular, yo les puedo comentar que a mi hijo mayor,
él va súper adelantado, él conoce conocimientos en matemática, en lenguaje, en sociales, muchos más avanzados a los niños de su edad. Pero en mi caso de mi nena, ella, sus fuertes no son ni el lenguaje ni la matemática, sus fuertes son el arte, sus fuertes son a la costura, sabe diseño, ahorita está diseñando trajes para sus muñecas, para sus cosas así. Entonces, y en ese ámbito, en matemáticas va al nivel de los niños, pero en el lenguaje ella tiene un retraso. No porque tenga algún déficit, pero sí le ha costado mucho lo que es la lectura, lo que es la escritura, ¿ya? Entonces, para su edad, ella podríamos decirlo que está un poquito como atrasada, pero si nosotros comparamos con los demás niños de su edad en los otros aspectos, pues tiene un avance o va lo normal. Eso sí, con mi sobrinita, en el caso de ella sí fue detectada con un trastorno de déficit de atención. Entonces, con ella sí igual la sacamos del método tradicional justamente por esto, porque los maestros no lograban llegar a ella y le dieron un montón de diagnósticos. Pero ahora, hoy por hoy, eh, se le hacía muy difícil multiplicar, leer y todo. Entonces, hoy por hoy podemos decir que ella va acorde a su edad e incluso en ciertos aspectos como matemáticas, ella está mucho más avanzada que las niñas de su edad. Entonces, sí depende mucho de cómo la familia lo trabaja y relacione. Me he tomado con familias que lo ponen mucho en el que quieren hacer homeschool, pero lo quieren dejar a sí mismo la responsabilidad a un maestro, solo a un maestro, o solo a una escuela que les enseñe de diferente manera. Entonces, sí creo que sería muy bueno que como padres que decidimos hacer homeschool tengamos muy claro cuáles son los conceptos, de qué se trata con manejar este tema de homeschool, cuáles son nuestros objetivos, qué buscamos, porque sería excelente la iniciativa que tiene Dani de que el país nos vea como una opción, como decía Fabián también, pero sí deberíamos de hacer una mayor fuerza en que, o sea, cuáles son nuestros objetivos principales, sean cristianos o no, para poder nosotros y que el país nos dé una alternativa, porque igual nosotros manejamos a bases de escuelas sombrillas y es cierto, o sea, sí falta un poco de regularización aquí aquí en el país. Entonces, te podría colaborar con eso, mi Dani. Muchas gracias. Personalmente yo conozco a Gaby, a sus niños, y de verdad, lo que dice Gaby es cierto. O sea, incluso compartimos muchas vivencias juntos con los peques y no necesitamos que todo sea a la par en cuestiones educativas o muy arriba, muy abajo. Y yo creo que por todas las vivencias que he escuchado, no solo de ustedes ahorita, sino otros papás que tuve la oportunidad de conversar esta semana, la mayoría de niños son niños que, o papás también, que ven el sistema educativo como una traba a cierto punto, pero es verdad, también hay un desconocimiento grande y por eso es este conversatorio. Quiero preguntarle a Kristen, ¿qué entiende por homeschool y cómo lo percibe? Buenas tardes con todos. Me van a disculpar, no puedo prender mi cámara en este momento. Bueno, yo creo que la mayoría ha hablado a partir de su experiencia. Yo casi no tengo mucha experiencia. Sin embargo, creo que también, bueno, hemos compartido los dos ambientes, no tanto el homeschool como la educación tradicional. Pero en base a la pregunta que nos están planteando, bueno, yo considero que el homeschool es una forma de educación también, ¿no? Que tal vez afuera no se la considera como algo más tan formal, ¿no? Por eso es que se denomina una educación no formal, ¿no? Y, y, y creo que tal vez ahí va el problema, ¿no? Porque según, o al menos de la percepción que yo tengo, ¿no? Es como que afuera se lo considera como una educación de baja calidad, tal vez, como algo que no, como que quiere tal vez desplazar la educación formal por algo que tal vez menor en calidad, menor en contenidos, pero yo considero que es como una forma nada más de verlo de parte del gobierno, ¿no? Y por eso es que también va la pregunta ahí acompañado si esta sería
una alternativa y yo creo que, bueno, yo creo que todos han expuesto ese asunto, ¿no? Yo creo que eh, la, la, la cuestión aquí sería crear la alternativa, ¿no? Tal vez proponer, como decían, alguien yo le escuché que decía que eh, si no tenemos nada mejor que proponer en el homeschool, de nada serviría, ¿no? Porque a la final sería lo mismo, ¿no? Como estudiar en la educación tradicional y si el homeschool no puede dar algo más, entonces no habría que proponer, ¿no? Entonces yo creería que para que sea una alternativa debería mostrar o presentarse el homeschool como algo que realmente vale la pena, ¿no? Porque ahí, desde ahí partiría digamos, la propuesta que se podría realizar. Y si la gente ve que en realidad es algo que funciona, es algo que no es una, digamos, una alternativa que baja la calidad de la educación, sino más bien como que eleva o tiene un estándar aún mejor que la educación tradicional, entonces sería en sí realmente una verdadera alternativa, ¿no? Obviamente, claro que el homeschool no sé, al menos eh, de mi percepción, ¿no? Tal vez no se acopla a todos, no es para todos. Creería que por ahí también iría el asunto, ¿no? Porque muchas veces tal vez el homeschool no funcionaría para todos los tipos de familias, pero para aquellos que sí lo considerarían como una forma de educación, entonces yo creo que por ahí iría el valor de considerar el homeschool como realmente una alternativa, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Gracias, Chris. Y te adelantaste algo y una de las preguntas que vamos más atrás, porque son 10 preguntas, recuerden. Vamos a hacer las respuestas un poquito más cortas para que podamos alcanzar con el tiempo, ¿ok? La siguiente pregunta es, ¿cuáles creen que son las principales razones por las que algunas familias en Ecuador optan por homeschooling en lugar de educación tradicional? Y ahí ya nos adelantamos todos en esta respuesta, ¿no es cierto? Pero quiero que me digan, piensen en dos razones que ustedes creen que son las principales por las que algunas familias optan en Ecuador. Las piensen y les voy a preguntar a uno. A ver, está alzándome la mano, Fabián. A ver, dos razones, Fabián. A ver, aparte de la obvia que es que tus hijos tengan una mejor opción educativa, tenemos que ver hoy por hoy lo que está pasando en el país. De muchas escuelas se pierden muchos niños, hay mucha droga alrededor de las escuelas y por esa parte de seguridad creo yo que tener la opción de que los niños estén en un ambiente mucho más seguro es realmente para tomar en cuenta, ¿sí? Sin contar que, bueno, algo que para mí también es importante como mi hijo está en los grados de los niños más pequeños, es increíble, por algo les dicen a los niños mocosos, todo el tiempo va un niño enfermo y tu hijo medio se recupera, a la siguiente semana otra vez enfermo, y es por lo que está expuesto a esto. Lógicamente, no todo es bueno y malo, ¿no? Ahí dicen que se crea defensas, pero creo yo que no les da el chance a los niños a recuperarse bien, ¿sí? Y luego es cuando tenemos también algunos problemas. Así que para mí esos dos que son también importantes de tomar en cuenta fuera de lo que queremos lo mejor para nuestros hijos. Muchas gracias, Fabián. Muy buen punto. O sea, realmente muchas de las veces tomamos también cosas que no vemos y ahí está. El de la enfermedad es un buen punto también. Elizabeth. Lo que había comentado antes, el manejo adecuado emocional en las necesidades educativas especiales. Ese es el mayor impacto que podría decir en mi familia porque no se manejó ese tema desde mi hija. Y yo he probado todos los sistemas que puedan regular. Como decía Fabián, he probado con el tradicional, que fue con el Estado los primeros años, luego con Colombia, que fue otra que te regulariza, que te da mallas y pensión hasta que decidí quedarme con Home Life. Entonces, pienso que en el extranjero hay más opciones y hay una información mayor. Y la siguiente razón por la que algunas familias escogen es justamente por lo que mencioné anteriormente. Muchas creencias y sesgos que se manejan a nivel psicológico es lo que nos hace tomar la decisión de educar en casa.
Básicamente es eso, cada persona decide y considera si el sistema tradicional es viable para su familia o no y toma la decisión de hacer educación en casa, sus creencias y sus sesgos de pensamiento. Y las necesidades educativas de los niños, que ya es un factor que es netamente de ellos. Gracias, Elizabeth, y tienes razón. Muchas de las personas, como les decía hace un rato, que yo averigüé, tienen necesidades educativas específicas. Me incluyo en eso. ¿No? Mi hija también tiene sus necesidades. La educación tradicional no funcionó. Volvimos a homeschool. Es muy, muy, muy válida esa posición. Gaby, Bueno, igual yo creo que la principal razón en el caso nuestro es el poder que los niños se adapten a una mejor, bueno, tratar de que sea una mejor manera de aprendizaje que el sistema educativo en el país lastimosamente no les brinda, y que ellos puedan desarrollar todas sus potencialidades, no solo en las áreas básicas que son como lenguaje, matemáticas, sociales, sino que ellos puedan también experimentar en otras áreas y ver cuál podría ser o llegar a ser su fuerte. Entonces, esa sería una. Y la segunda, para nosotros también es muy importante el tema de seguridad en todos los ámbitos, de salud, emocional, eh, incluso académico, también en cómo, o sea, los niños, o sea, hay que admitirlo, ahorita el mundo está un poco loco y hay niños muy chiquititos hablando de cosas, de temas de muy adultos que están súper más adelantados. Y en mi caso, tratar de cuidarles un poquito más de eso, de que ellos traten de madurar un poquito más para cuando salgan al mundo puedan tomar buenas decisiones y tal vez no cometer errores que nosotros alguna vez pudimos cometer o hemos visto que los demás cometen. Es le podría decirte yo que sería mi segundo motivo por el cual nosotros hacemos homeschool. gracias, Gaby. También te doy como punto válido eso, el hecho de estar estudiando, ir a la práctica obligatoria. Me he topado con realidades niños de 6 7 años que dicen, bueno, voy a ver a mi sugar baby. No tienen idea de lo que están hablando y están ahí, están. Y hablo de educación pública, educación particular. En las dos opciones siempre va a haber, hay cosas que siempre te explotan la cabeza porque no están dentro del enfoque que como niños deberían actuar como niños, ¿sí? Tal vez estamos como adultos abriendo la mente de los niños a cosas que tal vez no son para su edad y es un punto válido, Gaby. Cristian, tal vez. Sí, bueno, yo también me uniría, ¿no? Al criterio de seguridad. Hoy por hoy vivimos en, bueno, tiempos muy complicados en ese tema y creo que los niños necesitan ser cuidados mucho hoy por hoy, ¿no? Porque en las escuelas se dan muchos casos de drogas, de maltrato, de bullying, y creo que consideraría esa la primera, tal vez que sería la principal razón, ¿no? Y la segunda puede ser en cuanto a la manera de cómo nosotros en homeschool o hay esa libertad de educación, ¿no? Es decir, de acuerdo a cómo mi hijo quiere estudiar, qué es lo que le interesa, cuáles son las cosas que a mi hijo le gustan. Entonces yo tengo esa libertad de, de avanzar por esos lados, ¿no? Porque en la educación tradicional, obviamente, todos aprenden de todo y no siempre, digamos, se podría decir que aprenden, sino que más bien captan conocimiento o información que a la final no les va a servir de nada, ¿no? Si no les gusta lo que les están enseñando, de nada les aprovecha, ¿no? Entonces yo creería que sería la segunda razón. Gracias, Cristian. Una vez Gaby me dijo, yo estoy educando a un príncipe para que se lleve con las princesas, porque le estaba dando, y lo que dijo Cristian es verdad, o sea, muchas veces nosotros educamos a nuestros hijos aquí en casa para que, con ciertos parámetros, para que tengan esa relación de ser educados, amables, todo, y a veces afuera se topan con otra realidad, sí. Entonces, creo que es la principal razón que la mayoría de familias buscamos esa seguridad de que nosotros estamos educando a nuestros hijos para ser personas de bien, pero a veces no nos encontramos con eso afuera y cuando llegamos a esa realidad es un choque, pero mientras nosotros podamos darles las herramientas al educarlo en casa, creo que es la mejor opción, ¿sí? Personalmente lo hablo. Vamos a ver la siguiente, ¿ok? Dice,
¿Qué ventajas consideran que tiene el homeschooling en términos de aprendizaje, desarrollo personal o familiar? Esto ya lo topamos la mayoría, ya topamos ventajas, ¿no es cierto? Ahora pensemos igual, dos ventajas que ustedes tengan muy claro en su mente. Por ejemplo, yo voy a decir, en términos de aprendizaje, para mí fue una ayuda enorme, ¿sí? Porque en la escuela como decía hace un momento Fabián, mi hija se aburría mucho, se ponía a conversar, le envié una sola vez a la escuela porque mi hija lloró y suplicó que quería ir a la escuela, ya habíamos estado haciendo homeschool y resulta que cuando llegó a la escuela se topó con una realidad que ella no estaba aprendiendo al mismo ritmo que los otros niños, estaba más adelante que ellos. Los niños que ella ya estaba escribiendo, leyendo, y los niños aún no, de su misma edad o mayores incluso, y ella se aburría mucho. Entonces, en términos de aprendizaje, para nosotros fue una ayuda que ella esté en Common School. Desarrollo personal, por ejemplo, que ella tenga la ventaja de salir, conversar, hablar con otras personas sin una frustración de que no, porque no, este niño no, y así. Y familiar, tal vez la ayuda de que nosotros como padres le podemos dar a nuestra hija, ¿sí? Porque es una parte de un enlace que tenemos con ella, ¿sí? Ahora, quiero escuchar de ustedes en términos cuáles son sus ventajas. Me voy a preguntar a Elizabeth. En ventajas, básicamente desarrollo personal. Por ejemplo, cuando dejé de pensar y enfocarme más en el tema académico, me di cuenta de que cada uno de mis hijos tenía habilidades extraordinarias. Entonces, por ejemplo, mi hija de TDAH, los 2 primeros años que trabajaba con el Ministerio de Educación, donde iba a certificar allá cada año, seguía una malla, pasaba lo mismo que en el colegio, tenía que seguir las extracurriculares para poder alcanzar el nivel de aprendizaje que ellos manejaban. O en Colombia me pasó exactamente lo mismo, pero cuando ya empecé a trabajar con ella, de acuerdo a sus intereses, me di cuenta que obtenía mejores resultados. La niña disfrutaba más lo que aprendía. Y su nivel de conocimientos está acorde a a los chicos, ya porque ella ya es toda una jovencita de su edad, pero ha logrado éxitos como emprender a los 12 años, tenía su propio nivel de emprendimiento, manejaba su emprendimiento, aprendió marketing, aprendió diseño de marca, aprendió a hacer pastelería, ya tenía sus pedidos, o sea, a la edad de 12 años. Luego, debido a que necesitaba lo que es este involucramiento social, ella decidió tomarse un receso y empezó a aprender dibujo, animación digital, tiene sus certificaciones en todo ello y terminó una certificación en diseño de moda. Cuando yo creí que ya había olvidado la pastelería, volvió a decirme, mami, quiero certificarme como chef chocolatier. Está a meses de tener esa certificación adicional, al que si yo me hubiese enfocado solo en que aprenda matemáticas, lo que dices en la malla curricular, tal vez no hubiese logrado porque me frustraba yo y se frustraba ella. En el caso de mi hijo que tiene autismo, el nivel social para él es el mayor problema. Pero a la edad de 10 años, él ya estudiaba los agujeros negros, maneja una plataforma de PED que es de la Universidad de Michigan. Está aprendiendo autodidácticamente inglés porque no le gusta trabajar con docentes justamente por su nivel de interrelación. Aprende robótica, tiene una habilidad increíble y justamente él también tiene su propio emprendimiento, le gusta hacer peluches, tiene una habilidad increíble para ver un dibujo en la página web y lo transforma en peluche. Entonces, la educación en casa me permitió primero disfrutar a mis hijos, el desarrollo y crecimiento personal a nivel de cada uno, o sea que mi hija de 15 años ya tiene armando sus portafolios y que me dice, ya mami, solo me falta estudiar fotografía y veterinaria para saber qué escojo en la universidad. Pero le digo, tienes que manejar estas materias y las recibimos, pero básicamente lo que te prepara para la universidad, no todo lo que se ve en el colegio. O sea, por ejemplo, si en la universidad le piden a mi hija emprendimiento, revisamos finanzas. Si a mi hija le piden en la universidad en la que vaya a estudiar bases de cálculo, lo revisamos, pero no como se memorizaría aquí, porque a ella se le dificulta memorizar. Lo entiende a su manera, puede resolverlo a su manera, pero no puede responder conceptos como lo hacemos nosotros. Mi hijo, en cambio, es una calculadora, repite textualmente lo que él haya aprendido. Entonces, él tiene un nivel de absorción de información mucho más alto. Entonces, las mayores ventajas son, primero, una educación individual, desarrollo personal
y mejor adecuación en la familia. Crecimiento familiar es increíble, conocer cómo tu hijo van avanzando, que disfrutan lo que hacen, es la satisfacción más grande. Sí, concuerdo completamente contigo. La parte más satisfactoria es ver a tus hijos, ayudarles de eso y en aquello y todo, y que hagan esto. Es increíble, sí, te doy toda la razón en eso. Voy a preguntarle a Gaby y luego a Fabián y al final a Cristian. A ver. Bueno, yo creo que la principal ventaja que hemos visto y por la cual estamos igual haciendo homeschool es para que ellos puedan, para que puedan ellos fortalecer sus habilidades, tanto cognitivas como físicas. Han tenido la oportunidad de poder justamente, lo que comentaba Elizabeth, ellos han tenido la oportunidad de aprender un poco de robótica, un poco de electricidad, han aprendido, como les digo, en el caso de mi nena, ella igual como autoeducación con videos, está haciendo sus diseños para sus muñecas, aprendiendo costura y cosas por el estilo, dibujo, arte. Entonces, aparte del enfoque que se les da para que ellos puedan estar en un nivel y cuando tengan que salir al mundo, pues también tengan conocimiento amplio de las cosas. Entonces, es esa libertad de poder hacerlo. No siguen una malla curricular, más sí nos basamos en los textos del Ministerio de Educación para tener una idea y no suceda eso de que ellos puedan estar muy retrasados o muy atrasados, mejor dicho, en el tema. Y otra ventaja que yo le veo, aparte de que tratamos de que tengan acá un ambiente seguro en el hogar, pues también es el que nosotros nos podemos relacionar con ellos. Si es que ellos bien asistieran a una, en mi caso, asistieran a una escuela pública, si es que particular, comisional de cualquier ámbito, yo prácticamente a mis hijos no les vería. Tendría que irles a dejar en la escuela o mandarles en su recorrido y en la tarde ya ni les vería. Yo llego de mi trabajo a las 10 de la noche, ellos ya tendrían que estar durmiendo, entonces yo no tendría oportunidad para compartir con ellos. Entonces, en el ámbito de tener la oportunidad de relacionarme con ellos, de estar en su día a día y ayudarles en los diferentes ámbitos, porque ellos también siguen cursos aparte y que ellos tengan la oportunidad de contarme, de decirme, de hablar y hay un mejor relacionamiento. Creo que es también una de las ventajas más importantes que yo he visto haciendo homeschool. Gracias, Gaby. Voy a preguntarle a Fabián. Bueno, para mí me parece súper interesante lo que dice él y lo que dice Gaby. Para mí también es muy importante la parte del desarrollo personal, ya que, como ellas bien dicen, tienes la opción de ir potenciando para lo que ellos son buenos y en lo que no son tan buenos, ir nivelando para que también no se queden bajos, sino que por lo menos tengan una base interesante para que se puedan defender si algún día necesitan ocupar esa herramienta, ¿sí? Pero lo que sí es importante en el ámbito familiar, aunque es una ventaja poder estar con los chicos, es un reto súper grande a nivel de familia porque prácticamente es cualquiera de los dos padres, o sea, la mamá o el papá, tiene que volcarse para tener esta seriedad con la cual se tiene que abordar esto de homeschool, ¿sí? Porque la idea no es ponerle un profesor aparte para que le enseñe todo, sino es tú darle ese tiempo de calidad y a futuro, pues que todos esos vínculos que se van formando mientras se sigue el proceso también sirvan para enlazarnos como familia, ¿sí? Porque como bien dice Gaby, muchas veces los padres como trabajan en sus cosas, pues los niños van a la escuela, luego regresan, quizás se quedan con el abuelito, la abuelita que les recibe, y cuando llegan los papás, pues ya es muy poco tiempo el cual comparten, y por lo general llega el papá y la mamá y le dice, ¿qué fue? ¿Hiciste los deberes? ¿Cómo no hiciste los deberes? Y yo vengo cansado, cansada, y es un tiempo en vez de compartir de estrés porque comienzan los malos tratos, los gritos, o peor, si el niño o niña no entendió lo que le mandaron de deber, ahí en cambio el papá como que llega o la mamá como que llega muy cansada, se le van los cables, entonces la parte
de familia es súper interesante una vez que se llega a todo quedar en balance, porque ya te digo, al principio súper, súper complicado. En mi caso, que yo soy la persona que quiere hacer homeschool, pues me toca a mí tomar la decisión de incluso a lo que me dedico, si yo me dedico a la parte del marketing, ver de qué manera puedo adaptarme para que me den los horarios, para poder estar con mi hijo, para poderle enseñar las cosas y lógicamente que él pase un tiempo de calidad, que aprenda y aparte pues eh, que, que se siga desarrollando como se quiere. Así que esas dos cosas para mí es súper importante, aparte de que les puedes enseñar con la metodología que puedas encontrarla mejor y eso es invaluable. Así que eso les puedo comentar. Gracias, Fabián. Cristian, tal vez. ¿Algunas ventajas? Sí, bueno, yo consideraría que por ejemplo, en el homeschool no hay como decir una limitante, ¿no? O el conocimiento está encajado solamente en en un espacio, ¿no? Se podría decir. En el homeschool es como que el niño tiene la libertad de aprender lo que quiere, de no limitarse solamente a una materia, a un tipo de conocimiento, sino aprender lo que a él le llama la atención. Y también la otra ventaja sería el tiempo, ¿no? Muchas de las veces en la educación tradicional, el niño llega a la escuela de tal hora a tal hora y el niño solo quiere que ya se acabe para regresar a su casa. Y yo creería que en el homeschool no pasa eso, ¿no? Porque el niño en cambio está haciendo tantas cosas que le llaman la atención, que el niño eh, siente que no se aburre, siente que le llama a buscar algo para aprender y yo creo que ahí está la ventaja también y por eso es que muchos de ustedes han manifestado, ¿no? Por ejemplo, que sus niños han aprendido a hacer tal o cuales cosas es porque hay esa flexibilidad en el homeschool, ¿no? De hacer cosas que al niño le gustan y de esa manera también crece profesional y más que todo en ese ámbito de crecer personalmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es la ventaja del homeschool, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Vamos por la siguiente pregunta, ¿ya? A ver, ahí está. Listo. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos o dificultades que enfrentan las familias que eligen el homeschooling? No se peleen, pueden alzar la mano, pueden conversar. Un desafío. Piensen en un desafío cada uno. ¿Cuál sería? A ver, Gaby. Ya, yo creo que el mayor desafío es el tema, si hablamos de la Regularización. Está bien. regularización, perdón, que estoy trabada. Eh, es en el país, pues sería justamente esa, que no tenemos eh, un respaldo por parte del ministerio, a menos que nos acoplemos a lo que ellos dicen, en este caso, seguir una malla o con alguna institución que ellos lo aprueben. Entonces simplemente estamos como arriesgándonos a que cada año nos puedan poner alguna traba y no les den el pase o al final del periodo no les puedan poner el pase. Entonces creo que en ese ámbito uno de los mayores desafíos de dificultades es esa, pero a la vez yo lo veo como también un beneficio porque los niños tienen oportunidades fuera del país. En mi caso con mi escuela Sombrilla. Y de ahí creo que el mayor es ese. Gracias, Gaby. Eh, Tal vez, Fabián. A ver, el principal, las dificultades que tienen eh, es en base a las personas que nos rodean, creo yo, ¿sí? He visto muchas familias que te dicen, ni dirás que estás haciendo homeschool, ¿sí? Porque te denuncian. O es como un tabú, ¿sí? Entonces creo yo que el tener esa oportunidad en una reunión familiar, yo conversaba el otro día con mi esposa porque
ella es auditora y todos los compañeros de universidad de ella, que tienen hijos similares al de nosotros, pues ellos para que los hijos tengan un mejor nivel de estudio, lo que les hacen es les ponen en colegios súper costosos, ¿sí? Porque hay esa percepción que entre más pagas, el colegio es mejor. Entonces, ella me decía el otro día, y ahora cuando nos reunamos, ¿cómo les voy a decir de que mi hijo se está educando desde la casa? O sea, porque se tiene ese precedente como que está a un nivel más bajo. Y yo le decía, verás, si quieres, te pones en la reunión, tú, todos tus amigos y los hijos, y les preguntamos algo de lo que está haciendo Mateo, y Mateo les gana toditos, ¿sí? Entonces, esa parte, ¿cómo anuncias lo que estás haciendo a la sociedad que no entiende este término? Sí, sí, muchas veces los que hacen homeschool tienen este miedo de compartir qué van a decir las otras personas. Así que eso me parece a mí una de las dificultades. Y sobre todo que no hay información certera, ¿no? En Ecuador los que hacen homeschool tienen que hacer este paso, siguiente, 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 para que sus hijos luego se gradúen, ¿sí? Hay mucha desinformación, todos los distritos manejan información diferente porque desconocen lo que está pasando, ¿sí? Entonces, eso me parece las dificultades. Gracias, Fabián. Como consejo, diles que estás haciendo homeschool. Hay gente que es de mente muy abierta. Hace un mes más o menos tuvimos una oportunidad en familia de asistir a una reunión con gente que nosotros éramos muy, muy pobres al lado de esas personas. Pero resulta que lo tomaron tan bien. Y ellos dijeron, bueno, si yo tuviera el tiempo, porque el dinero lo tienen, pero si ellos tuvieran el tiempo, sí lo harían, sí lo harían. Entonces, diles, con tranquilidad, no hay problema. Me voy a preguntarle a Eli. Eli, un desafío o dificultad que tú veas en homeschool. Yo pienso que cada día en homeschool es un desafío, porque por más que uno programe o se organice, cada día es diferente. Cada día los niños se levantan con intereses diferentes, quieren programarse diferente, inclusive todo se modifica. Entonces, cada día es para mí, hay subidas y bajadas en la educación en casa. A veces uno cree que ya le agarró el ritmo y después ya otra vez toca empezar de nuevo o cambiarte o reestructurarte. Y la dificultad más grande que encontré en la educación en casa es básicamente, ¿cuál será? Encontrar un grupo de familias que sean más abiertas en el tema de la educación en casa. Creo que eso fue mi mayor dificultad. ¿A qué me refiero en abiertas? Como le... Ya, mi amor, ya te doy agüita. Como comentaba o hay familias extremadamente religiosas, hay familias extremadamente liberales, hay familias extremadamente estructuradas, hay familias extremadamente libres. Entonces, como que encontrar un grupo de homeschoolers que sean mixtos es muy difícil. Y lo digo porque justamente trabajo administrando la zona norte, Calderón, y las reuniones como que fueron agotadoras. Y por eso tomamos un stand-by y ahorita se encarga la otra mamá. Entonces, conocer a todas estas familias cuando administras una comunidad grande, conocer a familias que administran comunidades en Loja como Pepín, en, por ejemplo, en Guayaquil como Vero, que ya son familias que ya están terminando, que sus hijos ya inclusive están terminando el bachillerato, la universidad. Entonces tú te das cuenta que creo que lo más difícil es que inclusive dentro de los que educamos en casa podamos estar de acuerdo como se trabaja. Entonces, porque esto de manejar la ley ya lo han intentado algunas familias, no sé si lo ubica Natalia Rivera, creo que es de Rivadeneira, algo así. La mamá también que dirige Escolé también lo intentó en su época. Creo que es un intento fallido porque las mismas familias homeschoolers creamos estas dificultades. No podemos crear un grupo para consolidar a menos de que o te aceptes el tema de la creencia religiosa o aceptes el tema liberal o aceptes un montón de cosas. Entonces, esa es la mayor dificultad. De ahí los desafíos pienso que son a diario. A veces hay subidas, a veces hay bajadas. Básicamente eso. Gracias, Elizabeth. Yo creo que sí coincido contigo. Sí, ahora sí hay muchos grupos un poco más liberales. Antes sí conozco personas que tienen tal vez unos 4 años menos que yo
que se educaron en casa toda su vida, pero igual se educaron en puntos muy, muy extremadamente religiosos. Algunos de ellos son mis amigos, nos llevamos bien hasta ahora, pero en ese punto llegaban a un punto que realmente era demasiado cansado y no fueron mucho beneficio en cierto momento. Tal vez ahora hay grupos que se pueden mezclar, yo puedo decir gracias a Dios y muchas coincidencias, conocí a Gaby y podemos coincidir en algunas cosas que tenemos bastante en común, pero tampoco nuestro estilo de educar en casa ha sido igual, ¿sí? Entonces Gaby tiene una forma, está con una escuela sombrilla, yo con otra y algunas cosas así, personas que hemos conocido de otras ciudades igual, misma historia, pero creo que tal vez podríamos aportar un granito de arena como para mejorar esta situación. Cris, ¿tienes algo que aportar? Bueno, yo solamente, bueno, creo que ya lo dijeron todos, pero yo creo que el desafío es ese, ¿no? Tal vez como el homeschooling es tan diverso, tal vez querer hacer el homeschool de una manera como es la educación tradicional, que siga los mismos parámetros, que sigan las mismas conductas o las mismas, se podría decir, cronograma, es imposible, ¿no? Y tal vez por ahí va el desafío, porque claro, si se quiere consolidar, se quiere hacer que el homeschool surja, entonces creo que la principal traba sería esa, ¿no? Porque querer que el homeschool sea también algo igual que la educación formal sería imposible, ¿no? Sería volver a encasillar la educación en otro sistema. Y tal vez yo creo que no es tampoco esa la idea, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el principal desafío, dado que el homeschool es muy variado, ¿no? Gracias, Cristian. En ese sentido tienes mucha razón. Va a ser difícil encasillarlo, pero se puede llegar a un punto en consenso que es la educación en casa, ¿sí? Eh, Esta pregunta quiero que la piensen bien. ¿Creen que el homeschooling puede garantizar la educación, una educación de calidad comparable a la educación tradicional y por qué? Esta pregunta me la hicieron personas que son educadores, que no conocían muy bien la parte de homeschooling y, como decía Fabián hace un momento, lo veían como un tabú, como una parte que puede ser denunciable incluso. Entonces, piensen un segundo, un minutito tal vez, eh, ¿cómo puede la educación, el homeschooling garantizar una educación de calidad? Sí, les voy a hablar de la parte de experiencia. Yo creo que para garantizar una educación de calidad debemos prepararnos como papás para poderles ayudar a nuestros hijos. Ya decía bien Fabián, yo le enseño a mi hijo este método para enseñarle matemáticas. Elizabeth igual nos decía, o sea, mi hija busca actividades que le llamen la atención, que le gusten. Gaby también nos decía, mis hijos buscan actividades como robótica, que muchas de las veces no encontramos en casa, en las escuelas, perdón, en la educación tradicional, pero sí la encontramos en educación en casa. Ahora, ustedes pueden, creen que el homeschooling puede garantizar una educación de calidad. Fabián, O sea, lo que pasa es que ahí la pregunta, como, como está muy global, el homeschool involucra a todos, ¿no? Pero si la pregunta cambia, si crees que la familia del niño o la niña puede garantizar, yo creo que si hay un compromiso verdadero, claro que sí, y lógicamente se evidencia en lo que dice Gabriela, en lo que dice Elizabeth con su niña que a los pocos años ya tiene un emprendimiento, ¿sí? Los métodos que utilizan muchos niños de aprendizaje que les ayuda pues a la autoestima y sobre todo a relacionarse con otras materias que les gusta mucho. Entonces creo yo que eh, de ley sí o sí, un niño tiene un 300, 400, 500% más de probabilidades de ser un ente con más herramientas para su día a día, la vida. Recordemos que todo esto de la educación se supone que es herramientas para lo que hacemos ya de grande, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo a mí en la escuela. De todo lo que me enseñaron, lo único que me sirvió fue la regla de tres, que es lo único que he utilizado en todo lo que he hecho en base a mi profesión, ¿sí?
Lógicamente me enseñaron a leer y todo eso, pero de ahí todo lo que aprendí, sobre todo a lo que me dedico, no me ha servido mucho. Pero en cambio el homeschool es la oportunidad de irle enseñando a tus hijos herramientas como herramientas de finanzas que le va a servir toda la vida, ¿sí? Herramientas de cómo vender, porque todo el tiempo estamos vendiendo, ¿sí? No necesariamente un vendedor que vende un producto, yo me tengo que vender como la mejor opción para tener el sí de una chica, ¿sí? Para que alguien me diga sí para casarme, porque ella me va a escoger a mí alrededor de un montón de hombres, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que sí o sí utilizamos todos los días en nuestro día a día, sobre todo la parte de la comunicación es importantísimo y el homeschool es la oportunidad de enfocarse en todas estas herramientas para que tus hijos tengan muchas más probabilidades de ser hombres o mujeres de éxito, ¿sí? Enseñándoles que el éxito, pues no necesariamente es solo la parte económica, sino es hacer lo que te gusta todos los días, ¿sí? Y estar rodeado de la gente que te gusta y poder compartir el tiempo con la gente que amas. O sea, para mí eso es el éxito y esto es una oportunidad de hacerlo con los chicos y chicas. Gracias, Fabián. Gaby, tal vez tú crees que se puede garantizar una educación de calidad. Em, yo creo que igual, o sea, si tú me preguntas a mí personalmente si yo puedo garantizar una educación de calidad comparable a una educación tradicional, mi respuesta sería sí. Yo como familia estoy tratando, enfocándome. Mi objetivo es que los niños salgan con, con bases sólidas para que ellos puedan enfrentar la realidad de un mundo afuera y tengan las herramientas necesarias para ellos poder dedicarse a lo que ellos decidan en su debido momento. Pero si hablamos de una manera más global, sí intervienen muchísimos aspectos porque al no ser un ente tan estructurado, porque tenemos mucha libertad en cómo nosotros nos enfocamos, cómo nosotros enseñamos, pues sí, nos topamos con familias de realidades, o sea, súper diferentes y habrá familias en el que, o sea, no se le tome con objetividad lo que es el homeschool, como nos cuentan y muchas veces ha pasado y se ha visto, o sea, que tal vez no están comprometidos al 100% con la educación del niño o incluso yo creo que como padres es una mayor carga porque tenemos que prepararnos, retomar temas que tal vez lo vimos superficialmente en la escuela o ni los aprendimos bien. Y para enseñarles a ellos uno tiene que conocer, autoeducarse, recrear otra vez y encima de eso buscar métodos para llegar a ellos. Entonces es un compromiso muy grande y cuando no todos lo toman con seriedad el caso que es, entonces es cuando se viene a tambalear esto de que nos hacen de menos, de que no nos dejan avanzar, o que piensan que simplemente, o sea, estamos locos y no queremos mandarles a una escuela a nuestros hijos. Pero si es que nos enfocamos en diferentes familias, yo creo que sí estamos garantizando una educación igual o mucho mejor de la que el sistema tradicional ofrece. Gracias, Gaby. Tienes mucha razón en eso y creo que sí, depende mucho de nosotros garantizar una educación de calidad. Cristian, Y bueno, yo creo que igual es una pregunta bastante abierta, ¿no? Porque, eh, y muy subjetiva también, porque, por ejemplo, las familias o si se les hace esta pregunta, van a responder de acuerdo a su experiencia también, ¿no? Por ejemplo, yo creo que todos aquí van a decir, no, el homeschool va a ser lo mejor, la mejor opción, porque esa es mi experiencia, ¿no? Pero habrá familias que tal vez por su situación, por su cultura, por tal vez las formas como culturalmente ellos ya han vivido muchos años, van a decir, no, para mí la mejor opción es la educación tradicional. Pero yo considero que para que esta pregunta, digamos, sea respondida así rigurosamente o sea, para saber si es comparable o no, deberíamos saber cómo medir o qué parámetros medir, ¿no? Y en ese caso, digamos que la educación tradicional nos da de largo, ¿no? Se podría decir porque obviamente la educación tradicional ya tiene sus parámetros, tiene sus reglas medibles,
tantas cosas, ¿no? Digamos, el Ministerio de Educación puede medir la educación tradicional, pero en cambio, ¿cómo medimos la educación en casa? ¿O qué parámetros tenemos para medir, digamos, la educación en casa? Entonces, tal vez por ahí va la dificultad, ¿no? De saber, decir objetivamente, miren, la educación homeschool es mejor o no. Entonces, por eso decía, ¿no? Es capaz, es una pregunta muy abierta, ¿no? Pero eh, ahí ya tendríamos que hacer tal vez un estudio más profundo para analizar esa cuestión, ¿no? Pero en base a todo lo que nosotros hemos o se ha escuchado, de lo que hemos dicho, en base a las experiencias que hemos escuchado, yo consideraría también que el homeschool mm, tiene muchas cosas que la educación obviamente tradicional no da. Y tal vez ahí va la ventaja, ¿no? Eso sería mi opinión. Muchas gracias, Cristian. Cristian dio algo clave. No siempre podemos medir. Y Fabián está levantando la mano antes de darle el paso a Elizabeth. Voy a preguntarle a Fabián así, bien rapidito. ¿Cuál es tu oposición o tu pregunta es? No, se te cortó el audio, Fabián. Ahí me escuchan. Ya, les decía que quería acotar con algo que me pasó a mí. No me demoro más de un minuto, ¿sí? Cuando yo me fui a presentar al distrito para conocer qué opciones tenía, como ellos, nadie, ningún padre por el sector, yo soy del distrito 2 al norte de Quito, entre Calderón, Carapungo, ningún padre había ido, para ello ellos desconocían esa opción, pero la persona que salió a atenderme, en lo que había escuchado, me dice, verán, creo que hay la opción, pero tengo entendido que para que un niño o niña deje de ir a la escuela, quiere decir de que tiene que estar en riesgo su vida. Si usted nos puede coger y decirnos por qué su hijo o su hija corre el riesgo para dejar la escuela y tener una excusa para hacerlo, pues con mucho gusto nos ponemos a investigar y vemos cómo le damos la mano. Entonces les comento que a mí me tocó hacer una especie de defensa para que se pongan a investigar y me den una ley que ha habido, que ahí me brindaron información de que podía ir mi hijo a dar las pruebas 4 veces durante toda su vida estudiantil hasta graduarse, ¿sí? Pero en esta defensa me tocó, o prácticamente me hicieron esta pregunta. ¿Por qué cree usted que su hijo va a estar mejor haciendo homeschool que en la escuela tradicional? Y yo fui con los exámenes de mi hijo, que justo terminaron el segundo trimestre, donde mi hijo tiene 10 en todo, ¿sí? Les fui llevando unos videos de mi hijo haciendo operaciones matemáticas contra adultos, ganándoles. Y aparte, fui con evidencia de que muchas veces las escuelas no se manejan de manera congruente con lo que hacen y con esto prácticamente les maté y no me pudieron decir nada. Les digo, verán, imagínense que en escuela hacen campañas contra la droga por todo lo que está pasando alrededor de las escuelas. ¿Qué es lo que hacen? Piden a los padres de familia que se pongan afuera de la institución con carteles diciendo de no a las drogas y este tipo de cosas, y hacen una especie como de padres a un lado, padres al otro, y los niños van ingresando leyendo los carteles, pero ¿saben qué les van haciendo? Para llamarles la atención a los niños, les van regalando dulces, caramelos y este tipo de cosas. Sí, los mismos papás o los profesores dicen que traigan dulces para regalar a los niños. Entonces yo le digo a la señora del distrito, y dígame usted, si usted fuera una persona que quiere que un niño comience a consumir drogas, ¿cómo se acercaría? ¿A regalarle qué? ¿Sí o que le regalaría un caramelo, un chupete para hacerse amigo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden intentar resolver algo cuando a los niños les ponen en mente que cualquier persona desconocida puede acercársele, regalarle algo y coger lo que le están regalando, ¿sí? Después de comerse ese caramelo, les pueden raptar, les pueden drogar, puede pasar un montón de cosas. Entonces les digo, aunque me imagino que lo que tienen en mente es querer hacer el bien, no, no se hace las cosas de manera congruente en la institución. Entonces, después de toda la defensa que me tocó dar, me dijeron, sí, señora, ella la tiene razón, su hijo va a estar mucho mejor, usted educándole desde la casa. Vamos a investigar y a las 2 horas me mandaron el artículo 69, creo que es, que yo compartí en el grupo, en el cual decía los pasos de lo que tengo que hacer. Entonces,
Yo pude coger y yo pude, en base a mi experiencia, defender. Y les dice Verde que la homeschool es mucho mejor que lo que está pasando hoy por hoy en las escuelas, sobre todo del gobierno. Ahora, como te digo, no sé si eso podrán hacer todos los padres porque cada experiencia es diferente. Aquí, ¿cuál sería lo primordial para que homeschool realmente tenga un peso súper fuerte? Que lógicamente yo no puedo enseñar lo que yo no sé. Si todos nosotros nos educamos de la manera tradicional, ¿cómo voy a educarle a mi hijo de una manera diferente? Entonces, el primer paso es padres o tutores o la persona que debe estar involucrado con el niño, tiene que tener una mentalidad diferente, tiene que tener las herramientas para poder enseñar. Y cuando eso suceda, ahí sí podríamos garantizar que en todas las casas que se hacen homeschool hay personas calificadas enseñándoles a los niños. A muchos padres nos ha tocado ir aprendiendo en el camino. Estoy seguro que tanto Elizabeth, Gabriela han tenido que, y Cristian han tenido que estar investigando qué hacer lo mejor para los niños, pero si dentro de lo que hacemos con School hubiera, entre comillas, una escuela para padres, que estemos brindando información y esto puedes hacer si tu hijo hace esto, si tu hija hace tal cosa, ya mismo entran en tal edad que ya comienzan a interesarse de otras cosas. Creo yo que si nos unimos de esa manera, podríamos cambiar ese concepto y fuera algo grandioso, pero depende de cómo nos organicemos los adultos, porque los niños están expensas de lo que el papá le diga. Y si yo a mi hijo le enseño cosas para mal, pues va a aprender eso. Entonces, eso podría yo acotar que me parecería interesante que se pudiera hacer algo respecto a eso y todos los niños tener la misma oportunidad como tienen algunos. Muchas gracias, Fabián. Elizabeth, algo que puedas acotar acerca de la calidad de la educación. Ya que como dijo Cristian, el término calidad es subjetivo, porque no se puede equiparar ambos tipos de educación. Si hablamos de la educación integral del niño, yo considero que los padres son los más adecuados. ¿Qué consiste la educación integral de un niño? Tanto en la parte física, mental, como emocional. Si nos vamos solo al área educativa académica, que es básicamente lo que mide la educación tradicional, yo creo que un padre va a permitir que su hijo desarrolle las habilidades que le permitan desenvolverse en el mundo profesional mucho más adecuado que una escuela tradicional en donde todos los conocimientos son generalizados. Gracias, Elizabeth. Es muy, muy cierto, es verdad. Nosotros, como yo les decía, esto es una pregunta que me hicieron docentes tuve la conversación con una docente que es rectora de en unidad educativa fiscal, docentes de unidades educativas asimismo, y esta era la pregunta que más se repetía, ¿sí? Entonces, no, es subjetivo, pero sí podríamos, como dijo Gaby en su momento, si me preguntan a mí, yo puedo garantizar que mi educación lo estoy haciendo bien, pero no siempre podemos hablar por el resto, ¿ok? La siguiente pregunta, desde su perspectiva, ¿cómo impacta el homeschooling en la socialización y habilidades interpersonales de los estudiantes? Vuelvo a hablar de mi perspectiva como mamá homeschool. No, siempre es algo que se repite. Siempre nos van a preguntar eso. Y nos dicen, pero tu hijo o tu hija es sociable. Sí, ¿cómo se relaciona con los amiguitos o niños de su edad? Sí, sí se relaciona. Tenemos actividades, tenemos cosas que puede ser de acuerdo a sus intereses que van a hacer que se relacionen. Me imagino que eso también ustedes tienen alguna forma en que el homeschooling impactó en su socialización y habilidades interpersonales. Voy a preguntarle primero a Cristian. Bueno, según mi criterio, yo considero que, bueno, sí hay mucho estigma y creo que mucho se ha escuchado y creo que la mayoría de ustedes igual. Y mucha gente piensa que porque está en homeschool el niño no se relaciona, es tímido, es callado, no tiene mucha relación con otras personas. Y eso también es muy relativo, ¿no? Porque depende mucho de cómo sus padres le están guiando en el proceso. Y puede pasar lo mismo, digamos, hablando acerca de la educación tradicional, ¿no? Porque puede haber muchos niños que también están, a pesar de estar en la educación tradicional, pueden ser tímidos, pueden ser callados, pueden padecer tal vez algunos problemas
de relacionamiento. Entonces yo creo que el homeschool tal vez impacta de una manera más positiva que negativa en comparación con la educación tradicional, ¿no? Yo consideraría eso. Y hablando de habilidades interpersonales, yo creo que también es el homeschool es un plus también que da, ¿no? Porque el mismo hecho de que el niño aprende, tiene afinidades y esas afinidades también se van relacionando con personas que tienen los mismos intereses, con personas que tienen los mismos gustos y hace que también esa comunicación con otras personas sea mayor, inclusive yo podría decir que hasta mayor que los mismos niños que están en una educación tradicional, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente también eso es muy relativo y depende mucho también de las situaciones que tenga el niño, de la parte psicológica que tenga el niño y también con cómo es la relación con sus padres. Gracias, Cristian. Me encanta esa parte que a veces son mucho más sus habilidades interpersonales, como tú lo dices. Voy a preguntarle a Gaby, porque yo sé que yo conozco a Gaby en persona, como les decía, y a sus niños, y yo sé que sus niños no tienen problemas de socialización, que son muy sociables, pero ¿cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que a mí como mamá homeschooler, la pregunta que más me han hecho, o sea, ¿y la sociabilización en los niños, cómo lo manejas? Entonces, yo sí les puedo decir que aparte del ámbito de que, bueno, ellos tienen la oportunidad de ser tres aquí en la casa, que ya es una gran ayuda. Están en clubs con niños relativamente de su edad. También tienen la oportunidad de, yo les digo, yo les pongo en cursos extras, ahorita mismo están asistiendo a las tardes a uno. Entonces se relacionan con diferentes niños y en realidad no ha sido un problema el tema de con quién ellos se relacionen, porque creo que, como les decía en la pregunta anterior, depende mucho de como padres, cuál es nuestro objetivo, qué queremos que ellos logren, que ellos desarrollen. Y vamos siempre a buscar una herramienta, una alternativa que fortalezca alguna habilidad de ellos y a través de eso ellos van a poder sociabilizar con otros niños de su edad, mayores, menores. Creo que también es algo amplio porque no solo tienen a sus pares, sino pueden ellos relacionarse con niños más pequeñitos, con niños mayores de su edad. En el caso de mi hijo mayor, él tiene la facilidad de estar con niños de 3, 4, 5, 6 años y conversar con una persona de 18, 20, 27 años con la misma facilidad que conversa con sus amigos de 12, 13 años. Entonces, para él no es nada. Que yo la verdad sí al principio cuando empezaba a hacer homeschool decía, chuta, qué será? ¿Cómo serán ellos? O sea, después no van a poder hacer amigos o cosas así. Sí era un tabú, una interrogante en miles, o sea, sinceramente. Pero cuando ellos tuvieron ya la oportunidad después de un año de hacer homeschool y asistir a sus clubs y ver cómo ellos se van relacionando en todo, para mí fue una sorpresa y dije, o sea, creo que las cosas estamos yendo por buen camino y no ha sido. Normalmente dicen hacer homeschool, el mayor inconveniente es que los niños no sociabilizan. Yo creo que al contrario, hacen ellos homeschool y tienen mayores herramientas para poder sociabilizar con las demás personas sin necesariamente que sean de sus pares, sino a menos que tengan algún otro tipo que les impida el tema de sociabilización, pero siendo que no tuvieran ese inconveniente, por así decirlo, pues no es un problema, creo yo, como homeschool. Gracias. Siempre y cuando los objetivos familiares estén ligados a eso. Exacto. Gracias, Gaby. Gaby dijo algo muy importante, o sea, es un tema tabú. Muchas de las veces lo topan de esa forma. Elizabeth, en tu caso que tienes dos niños con necesidades educativas, te han preguntado mucho más, me imagino, este tema, esta pregunta de la socialización. ¿Cómo lo Eh, tomaste tú? Básicamente el ser humano es sociable por naturaleza.
y que los chicos socializan con diferentes personas, pero por ejemplo, cuando tienes un niño con autismo nivel grado 3 en tema de socializar, se complica un poco la situación, porque por ejemplo, de todas las reuniones a las que ha asistido, a él no le gusta interactuar con otros niños. Es así que en el caso de 3 años solo lleva una amistad con un niño al que es su mejor amigo y no le interesa tener más amigos. En el caso de mi hija, ella tiene, y justamente aquí vamos lo de las habilidades interpersonales, pienso que va cambiando. Y eso lo podemos ver tanto personas con neurodiversidad como personas que llamamos con personas normales, se podría decir. Neurotípicos y Típicas. neurodiversos, sí. Las neurotípicas, creo que todos somos modificables. Cuando estamos en la niñez, nos llevamos con todos, conversamos con todos, sean niños, sean adultos, sean cualquier persona. Pero a medida que van entrando a la adolescencia, van modificando sus habilidades interpersonales y van volviéndose más selectivos de su grupo de amistades. Entonces, en este tema se ha podido comprobar y dentro de la misma comunidad de familias homeschoolers, no todos se llevan entre todos. Sin embargo, van creando grupos con los que tienen afines a ciertos temas o proyectos que les permite, y que creo que es justamente lo que es el mundo adulto, en donde nosotros llegamos a conllevarnos con personas que básicamente están afines a nuestros intereses. Entonces, básicamente el ser humano es sociable por naturaleza, es lo que siempre le respondía, o sea, no conozco a un ser humano al que no le guste socializar. Y las habilidades interpersonales son modificables de acuerdo a la personalidad de cada sujeto. Entonces, eso básicamente. Gracias, Elizabeth. Me interesaba mucho que tú respondas esto desde el punto de vista de tus peques y fue muy buena la respuesta. Muchas gracias. Fabián, ¿tú cómo lo ves? La socialización y el homeschooling. Yo creo que más bien cuando se comienza a hacer homeschool, viendo desde el punto de vista de que mi hijo va a pasar todos los días en la casa y en mi caso es hijo único, no se va a relacionar con nadie más, es un pretexto para comenzar a buscar estos talleres adicionales, ¿sí? En el cual pueda hacer deporte, pueda hacer algo de música o algo y, entre comillas, te obliga a tener que tener estas actividades extracurriculares y es súper interesante porque ahí tiene la opción de socializar, pero es una socialización de cierta manera dirigida por el padre porque le estás llevando eh, con personas que tienen sus mismos intereses, como decía Elizabeth, y esto es importantísimo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa en la escuela tradicional? Como bien, no recuerdo quién dijo, hay veces mi hijo viene porque yo he conversado con él, le digo, mi amor, si tú no conoces una palabra, por favor, no repitas mientras no sepas del significado. Y hay veces viene, papá, ¿y qué es culo? Papá, ¿y qué es esto? Le digo, ¿y dónde escuchaste? Un compañero mío dijo, y como comenzó a decir un montón de veces, quiero saber qué es para ver si puedo decir o no. Entonces, no todas las socializaciones son buenas, ¿sí? Porque muchas veces están expuestos a un montón de niños más grandes o más pequeños, incluso adultos, que es mejor que ni tengan contacto con esas personas, ¿sí? Y si nosotros en el homeschool tenemos esa opción de, entre comillas, tener un filtro, porque no todas las personas tienen la oportunidad de seguir algo de música, ¿sí? No todas las personas tienen la oportunidad de que sigan un curso, qué sé yo, de ajedrez o este tipo de cosas. O sea, ya es un filtro súper fuerte, ¿sí? En comparación a un número grande de las personas que están a nuestro alrededor. Así que para mí, súper genial, lo de Homeschool va de la mano con las personas que me gustaría que mi hijo se relacione y también pues uno como padre se va relacionando igual con gente que tiene otro tipo de pensamiento y eso es importantísimo. Así que cuando se hace Homeschool, creo yo que no solo se relaciona a tu hijo, sino también se abre un abanico de personas que conoces como adulto y eso es interesante y me imagino que en el camino pues se va haciendo esos lazos de amistad y así como tú, Dani, dices que te llevas muy bien con Gabriela, no sé si solo será una amistad de vez en cuando o sea una amistad de que se relacionan muchas veces entre semana, pero se puede hacer eso y qué chévere que todos tengamos la misma forma de pensar, se podría decir, o por lo menos en algunos aspectos. Eso enriquece mucho la relación.
Muchas gracias, Fabián. Sí, creo que la socialización siempre va de la mano, como dijo Elizabeth, somos seres sociables, que no vamos a vivir en una burbuja. Y también, como dijo Fabián, el hijo único tal vez es más difícil que tenga socialización. En el caso de Elizabeth, de Gaby tienen más niños. El caso de Fabián, de Cristian, en mi caso, es un solo hijito. Entonces, vamos a buscar cursos, actividades, todo que se relacionen para que puedan tener más socialización. Y esa es la ventaja. A continuación, tengo 4 preguntas más, pero le voy a dar una pregunta a cada uno de ustedes, ¿sí? Esta pregunta la van a responder y para ir terminando el conversatorio, a la persona que le toque va a responder esa pregunta, ¿ok? La primera pregunta va a ser para Fabián y es, ¿qué tipo de apoyo o regulación creen que debería brindar el Estado ecuatoriano para mejorar la implementación del homeschooling? A ver, creía yo eh, que haya un departamento exclusivo dentro del gobierno para poder brindar soporte a los padres y que sea de mucha facilidad que el papá pues pueda buscar cuál es la malla curricular, eh, cuáles son las pruebas más o menos que tienen que brindar nuestros hijos para poder estar en el nivel según la edad y ese tipo de cosas, ¿sí? Eso para mí, si solo hicieran eso, fuera grandioso como para estar con la tranquilidad de que mi hijo al siguiente año puede brindar una prueba y dentro del régimen está como que está en ese año lectivo, ¿sí? Para mí eso sería lo más grandioso. Ahora no me he puesto a pensar qué más podría necesitar, pero si solo hicieran eso, fuera para mí fantástico. Muchas gracias, Fabián. La siguiente pregunta es para Elizabeth. ¿Cómo crees que las instituciones educativas pueden colaborar o interactuar con las familias que practican homeschooling? En tu caso específico que ayudas a administrar este sector de Home Life, ¿cómo crees que esta institución que no pertenece tal vez al Ecuador puede interactuar o colaborar con las familias? Yo no trabajo con un grupo de home life, trabajo con un grupo de mamás. Ah, de mamás. Entonces, listo. Entonces ya, tú Ah, trabajas con las mamás. sí, Pero, ¿cómo verías esta parte? ¿Cómo crees ya. que las instituciones educativas te pueden colaborar? A mí me gusta la forma en la que tú colabora Home Life, honestamente. He trabajado con la institución ya 4 años. Y creo que eso debería haber aquí en el país. ¿Por qué Homeline es libre? En el tema justamente que Fabián escuchaba que subimos solo las notas. No es solo subir las notas, hasta hace unos años se subía portafolios, pero dejaron de subirse porque cada familia maneja una plataforma diferente. Sin embargo, HomeLive maneja cierta información en versión capacitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Yo capacito a los padres para que los padres, de acuerdo al proyecto de vida de sus hijos, se enfoquen en lo que quieren estudiar. Entonces, ellos te dan 4 ramos para cuando ya vas a terminar. El enfoque educativo de materias para ingresar a la universidad te dice cuáles son las materias básicas y qué créditos tú puedes tomarlos para que puedas entrar a la universidad. Inclusive ya en los últimos años, que es desde noveno con mi hija, ellos te dan capacitaciones de lo que te pide la universidad, qué ramos te dan. Claro que todo es en inglés, ¿no? Entonces, mi idea es justamente que las personas conozcan más de eso. Aquí en el país no ha habido. ¿Por qué? Porque en el Ecuador somos que, ¿cómo lo podría decir? Nuestra propia idiosincrasia nos permite, nos obliga a coger lo más sencillo y optar por lo más rápido. Entonces, por ejemplo, el tema de los exámenes para acreditaciones sí había antes. Antes del acuerdo de Lazo se manejaba el acuerdo 83, en donde nosotros podíamos ir a certificar cada año. Pero ¿qué pasaba con esto? Por ejemplo, si a mi hijo le tomaban matemáticas de segundo grado, pero mi hijo ya estaba en matemáticas de cuarto grado, no, el examen solo me validaba que ya aprobó segundo grado, pero no me querían dar el examen de cuarto grado porque no estaba en edad de cuarto grado. Entonces, es un trámite burocrático primero porque tienes que ir a ver las mallas, tienes que ir a ver los documentos, tienes que ir a ver lo que el Estado te está dando, los currículos, ellos manejan así. En cambio, ¿qué es lo que me gusta a mí en lo personal? Porque estuve, como les digo, ya en más de 4 instituciones antes de llegar a Home Life.
Estuve con el gobierno colombiano. Ellos también manejan una estructura de talleres pegadas a lo que es la malla curricular de Colombia. Entonces, estuve en West River. En West River no hay ningún tipo de información, solo hay una familia que te asesora, básicamente te pide un informe detallado al año y es agobiante. Y cuando entré a Humblight y vi la cantidad de información, que yo podía escoger un currículum, que yo podía seguir un currículum estadounidense si deseaba, hay diferentes formas alternativas, que hay diferentes planes de estudios que te permiten acorde a lo que tú quieres manejarlos y que también te permite, porque ellos consideran tanto a los que van a entrar a la universidad como a los que tienen emprendimientos y ya proyectos de vida que no requieren la universidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú llegas a noveno y dices, a ver, ok, estos son los 4 parámetros que quieren, ¿tú qué vas a entrar? Milicia, universidad, proyecto de vida y el otro no recuerdo muy bien. Entonces tú escoges de acuerdo a eso. Entonces te dice, de acuerdo a lo que escogiste, te van haciendo una valoración. Llega onceavo y te dicen, por ejemplo, en el caso de mi hija, me piden los créditos por optativas. Y al final tú tienes que enviar un resumen, como me decía, me explicaba una mamá que sí se dedica a esto. Ella es mi asesora en el tema de ciertos temas con las instituciones. Cuando ya llegas al final de tu camino, se podría decir, porque justamente conversábamos con ella, en donde ella me indicaba que inclusive puedo acelerar el año para que pueda entrar a mi hija, la mayor, directamente ya a la universidad. Estuvimos buscando las universidades, pero aquí viene el punto, que la educación, a medida que va cambiando el ser humano, va modificándose. Y, por ejemplo, las mayorías de países ya no permiten que sus alumnos ingresen menores de 15 años. Ahora te piden que de acuerdo a ciertos parámetros tienen que ser mayores a cierta edad. ¿Por qué es esto justamente? Porque el ser humano necesita valorarse tanto mental como emocionalmente. Entonces, a mí me gustaría que aquí en el país sí existiese una entidad como Homelight que te capacita, te da charlas totalmente gratuitas, te indica que, por ejemplo, las universidades en los donde ellos tienen aprobación, porque el Homelight es una de las instituciones sombrilla más antiguas de todas las que he leído e investigado, porque hay un sinfín de colegios sombrillas que te pueden certificar que no eran ni la décima parte de los que te certificaban aquí. Por ejemplo, no sé si alguna vez Daniel escuchó sobre Mahataim. Era una escuela que certificaba homeschool. Sí, 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 había antes de Majataim. ¿Qué pasó con ellos? Lo único que hacían es que te decían más o menos medio medio la información, ahí sí no había un asesoramiento, no había nada de eso, y ellos retiraron esa opción, justamente porque no había esta alternativa. Cuando tú entras a la plataforma de YouTube de Homelight, tienes un sinfín de videos que te dicen cómo desarrollar las habilidades, cómo manejar inclusive tu día a día en casa que no hay aquí. Entonces, si yo pidiera a una institución que se encargue de eso, es abordar al ser humano en su totalidad, porque te permite entender, e inclusive hay muchos aspectos que ellos tratan y temas específicos en donde las habilidades y destrezas que los chicos desarrollan les permiten enfocarse para la universidad. Justamente porque por ellos aprendí de que se debía permitir que los niños prueben simples rasgos de cada materia o de cada especialidad o profesión para que ellos decidan qué hacerlo y cómo contarían con créditos. Entonces, por ejemplo, hablábamos con mi esposo en la escuela de robótica que le pusimos recién, que nos comentaban que si él cumple cierta cantidad de créditos, puede aplicar directamente. Su sueño es entrar a la MIT, el de mi hijo, el segundo. Entonces, el profesor le explicaba que esos créditos que él vaya acumulando más una especialidad en una universidad del extranjero le va a permitir alcanzar ese objetivo. Entonces, eso no te asesoran aquí. No hay ninguna institución. Las instituciones aquí en el país básicamente es, su hijo debe saber esta malla curricular para poder entrar a la universidad. Y lo único que se reduce es a, tenemos dos opciones, pública y privada. Y en la privada tenemos una única opción. Usted estudia toda la malla otra vez. En cambio, en el extranjero no es así. Los chicos van tomando los créditos, por eso tomo una escuela sombrilla del extranjero, toman los créditos, Homelight certifica los créditos que yo certifico que la niña ha tomado y lo consideran en el extranjero. Entonces, Gracias, Eli. Creo que sí es importante esto. Antes, incluso tuvimos la oportunidad de pertenecer a escuelas sombrillas particulares aquí en Ecuador en algún momento antes del Acuerdo 69A y fue, fue bueno y a la vez malo porque teníamos que presentar la planificación, teníamos que hacer esto, teníamos que hacer aquello, pero siempre en base al currículo ecuatoriano. O sea, no podíamos salirnos de eso
Y yo muchas de las veces, ya en confianza hablando, yo decía, bueno, tengo la planificación, pero yo voy a hacer esto, porque mi hija es afín a los museos. Mi hija ama los museos, mi hija ama leer, mi hija tiene, gracias a sus neurodivergencias, tiene una afinidad con la Segunda Guerra Mundial que es experta. Entonces yo no voy a saltar esa parte que a ella le encanta hacer. Sí, y es algo que lastimosamente, después hubo la escuela sombrilla pública aquí en Ecuador, decidimos cambiarla allí y ahora se frustró todo por los acuerdos que hay ahora. Gracias, Eli, por tu aporte y me gustó mucho la forma en que tú nos explicaste cómo funciona una de las escuelas sombrilla que más atrae a estudiantes aquí en Ecuador. La siguiente pregunta le voy a hacer a Gaby. ¿Considerarías el homeschooling como una opción educativa para sus propios hijos y o recomendarías esta otra modalidad a otras familias y por qué? Yo sé que tú ya lo consideras para tus hijos, pero ¿por qué, si tú lo recomendarías o no? Esa es mi pregunta. Eh, bueno, sí lo estamos tomando y sí le recomendaría siempre y cuando haya un compromiso de los padres. Creo que es el principal aspecto. He tenido muchas oportunidades de hablar con diferentes familias sobre esto del homeschool y siempre está la pregunta, o sea, a mí me gustaría hacer, pero ¿qué es lo que debo hacer? Recién con la pediatra de Vicky que le vimos, dice, yo tengo una niña de 4 años, ¿me recomendarías hacer homeschool? Y yo a ojo cerrado les digo a las familias que tienen los niños más chiquititos, como en el caso de Fabián, es la mejor alternativa que ustedes pueden tener. Cuando yo salí de la universidad y empecé a conocer el ámbito de homeschool, créanme que si yo pudiera retroceder el tiempo para algo, sería para mis hijos, trabajar con mis hijos homeschool desde que ellos nacen, o sea, educarle una en todos los ámbitos de la vida. Jamás les hubiera escrito en una escuela pública, ni particular, ni nada por el estilo. Hubiera trabajado yo toda su infancia. Creo que es donde ellos más necesitan. Una vez que nosotros trabajemos, mientras más chiquitos ellos sean, trabajemos con homeschool, es la mejor garantía que nosotros como papás, siempre y cuando estemos comprometidos, obviamente, podemos darles a nuestros hijos. Entonces, cuando tengo la oportunidad de conversar con papitos que tienen a sus hijos 2, 3 añitos, 4 años, como en el caso de mi pediatra, le digo, o sea, ojo cerrado. Si tú estás comprometida a hacer de tu hijo, o sea, una educación diferente, o sea, ni le pongas en un sistema tradicional y empápate y empieza tú a conocer para que tú puedas tener. Sería genial si en el país existiera, como dice Elizabeth, como es Home Life, o sea, también he trabajado con ellos y es verdad, o sea, las herramientas que ellos te brindan, que, o sea, si hubiera alguien aquí en el país que pudiera darnos esas herramientas y capacitarnos a nosotros como padres, las instituciones que hay quieren educar a tus hijos cuando el objetivo no es de esa parte de ser muy, 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 muy costosas, eh, pues el sentido no está en el que alguien más eduque a tus hijos. Puedes tener apoyos. Yo en mi caso tengo apoyos, cursos, tengo apoyos en matemática, en otras herramientas que tal vez no son mi fuerte, pero la que está ahí al pie del cañón, por así decirlo, o sea, soy yo. Entonces, si es que existe la familia, el padre, la madre o los dos en que ese compromiso, yo sí lo recomendaría a ojo cerrado, que yo les he dicho siempre, o sea, en lo que yo conozco puedo ayudarles, guiarles, hacerles, porque es una de las herramientas muy buenas y yo creo que con el tiempo igual, y si Dios lo permite, pues vamos a tener mejores formas de poder que sea con una validación dentro del país. Y pues si no, también tienen la opción de ellos tener un ámbito fuera del país, a cómo van las cosas igual. Entonces tienen eso. Entonces yo sí, sí lo recomiendo. Gracias, Gaby. Cristian nos dijo al inicio algo acerca de esta pregunta y no le voy a intervenir por esta pregunta, Cristian, sino por la siguiente, que él tal vez no recomendaría a todos porque tal vez no todas las familias están aptas para homeschool. Yo sí he recomendado homeschool a muchas familias porque creo que algo que a mí me funcione, yo le voy a recomendar algo que para mí sea algo bueno, lo voy a recomendar, pero veo que no todas las familias siempre estarían al 100% con sus hijos, ¿sí? Y muchas familias, tal vez por sus trabajos, por sus actividades, por su estilo de vida, como les comentaba el otro día, que esta familia me decía,
si es que yo tuviera el tiempo, yo sí haría homeschool, pero no hay el tiempo, ¿sí? Por su trabajo, por todo. Entonces, tal vez se puede recomendar, sí, pero no todas las familias lo podrían ser aptas. Voy a preguntarle la última, es a Cristian. ¿Qué propuestas o mejoras sugieres para fortalecer el homeschooling como una alternativa viable en Ecuador? Bueno, es una pregunta profunda también, ¿no? Porque, bueno, creo que la propuesta es un principio de estas propuestas creo que son este tipo de trabajos como el que se está realizando ahora, ¿no? Porque en realidad yo creo que este conversatorio es justamente para eso, ¿no? Para mirar cuál es la opinión de los involucrados. Visto que en lo que se ha hablado, ¿no? Hay bastante experiencia, ¿no? Que ya se ha vivido en el homeschool. Entonces yo creo que las propuestas surgen en base a estos conversatorios y creo que esa es una de las propuestas más interesantes. De hecho, yo he escuchado, ¿no? Algo, creo que fue Fabián el que expuso y él decía, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de homeschool si yo creo que la mayoría de nosotros se ha educado y ha vivido en un mundo de educación tradicional, ¿no? Entonces, tal vez por ahí iría la primera propuesta, ¿no? Tal vez es el considerar que las familias que hagan homeschool deberían estar tal vez involucradas en cambiar el chip, se podría decir, ¿no? No mirar la educación tradicional, sino más bien mirar cómo funciona el homeschool, cómo debería funcionar el homeschool, cómo se debería aplicar, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, ustedes saben más de normativas que yo. ¿Cuáles son las normativas que yo debo seguir? ¿Cuáles son las leyes que me amparan? Y en base a eso, eh, ir haciendo que el homeschool, digamos, deje de ser tal vez algo así como yo considero que el homeschool, por ejemplo, desde la perspectiva de la educación tradicional es tal vez una opción mal vista, ¿no? Porque hay mucha gente que solo critica, pero no se pone a investigar de qué se trata, ¿no? Y tal vez por ahí es que mucha gente piensa, no, pero les están haciendo un daño a los niños, les están privando de una educación de calidad, les están quitando el derecho a la educación, tantas cosas que uno escucha, ¿no? Cuando se habla de homeschool. Entonces, yo creería que esta es una de las propuestas, ¿no? Creo que este trabajo que se está haciendo, estas propuestas que se están haciendo es algo para impulsar, ¿no? Que el homeschool tal vez sea visto de otra forma. Y tal vez el gran trabajo que se debería hacer es que todas estas familias que estamos involucradas, tal vez eh, mostrando, ¿no? Cómo se está trabajando, qué se está haciendo, y tal vez presentando los resultados, como muchos han dicho, ¿no? Mi hijo está muy adelantado, mi hijo es muy inteligente, tiene estas aptitudes, eh, y tal vez si la gente percibe eso, ¿no? Lo ve desde afuera y mira esos resultados, esas cosas que se están obteniendo en el homeschool, tal vez la situación va a cambiar, ¿no? Y tal vez, como se dice, ¿no? Más uno habla por hechos que por palabras, ¿no? Entonces, creo que los resultados que uno va consiguiendo en el homeschool van a hablar más que lo que nosotros digamos, no más que lo que nosotros queramos defender o decir, sí, el homeschool es mejor porque por esto y por tal, sino más bien porque yo creo que afuera, si se percibe los resultados, van a ser más, o sea, van a ser más contundentes que lo que nosotros digamos, ¿no? Yo creo que esa va a ser la propuesta que va a hablar por sí misma, ¿no? Gracias, Cristian. Y quiero agradecerles a cada uno de ustedes. Este tiempo ha sido bastante valioso. Me han dedicado unas 2 horas que realmente quería que fueran menos, pero se han dado este tiempo para ayudar a una investigación que está en curso. Que Cristian dijo algo muy importante ahorita, que muchas de las veces nos catalogan, Gaby también lo dijo, que como que estuviéramos locos, como que estuviéramos haciendo algo fuera de lugar, pero no,
no se dan cuenta que muchas de las familias que estamos aquí tal vez encontramos en el homeschool una alternativa para mejorar no solo nuestra relación en familia, sino enseñar desde el corazón a nuestros hijos, que son la parte nuclear de nuestro hogar. Y les agradezco mucho, 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 infinitamente porque ustedes están haciendo algo para dar un poquito más de visibilidad en algo que tal vez no se está tomando muy en serio. Como yo les comentaba al inicio, hay otra tesis en curso en este momento que en el área de psicología en el grupo de homeschool. Y la chica que la está haciendo me comentaba que tal vez la parte más negativa que la vieron es decir que no, que es un maltrato hacia los niños el hacer homeschool y por eso le estaban negando este proyecto. Eh, y ahora buscar la visibilización de parte de nosotros es algo bien, bien grande que estamos haciendo. Y les agradezco mucho, mucho a cada uno de ustedes. Gracias Gaby, gracias Cristian, gracias Elizabeth, gracias Fabián, por el tiempo primero y por sus experiencias. Sí, les agradezco desde el corazón y quiero despedirme de ustedes con un abrazo y espero verlos pronto en algún momento. Dime, Fabián. Sería súper chévere, aprovechando la oportunidad eh, de muchas cosas que hemos dicho, que creo yo que en muchas coincidimos, que sea una oportunidad. Ya sabemos que puede potenciar lo de homeschool, que prácticamente es tener familias con una información diferente, porque solo cuando tienes información diferente puedes hacer cosas diferentes. Y respecto a lo que pueda pensar la sociedad, siempre es interesante tener la opción de vender sin vender. ¿Qué quiere decir esto? No estar intentando, mira, tus hijos, acá le ponen en homeschool, sino que ellos digan, oye, qué chévere tu hijo, ¿dónde le tienes estudiando? Y ellos te pregunten y tú le digas, ah, ¿sabes qué? Yo hago homeschool. Ah, ¿en serio? Y de esa manera, pues, si es que quieren, ellos puedan dar el paso, pero para eso tenemos nosotros que capacitarnos y teniendo esta oportunidad de que tenemos una comunidad súper grande, sí, más de 200 padres, sería súper interesante comenzar a formarnos. Hay mucha gente que tiene mucha información de muchos tipos y que cada uno de nosotros podamos ir poniendo nuestro granito de arena, podemos hacer una comunidad porque hoy por hoy, claro que dice comunidad homeschool, pero tenemos que ser sinceros, cada quien está por su lado. O hay muchas, muy pocas familias que están unidas, pero no son todos. Entonces, eh, si podemos, en honor a esto o en pretexto a esto que Dani nos ha invitado, hacer notar o poner la voz dentro del grupo para comenzar a formarnos, que alguien que tiene una información interesante pueda dar una charla gratuita y así cada uno vaya poniendo su grano de arena, créanme que vamos a estar como padres mucho más completos para poderles ayudar a nuestros hijos. Y luego ellos seguirán con la batuta porque estoy seguro que si les va bien, ellos van a hacer lo mismo con sus hijos, ¿sí? Entonces, tenemos un gran compromiso y sería súper interesante aprovechar las personas que estamos aquí, comenzar a resonar en el grupo para ver si podemos hacer ese cambio, involucrarnos totalmente. Y créanme que cuando eso pase, el Ecuador va a echar una mirada a qué está pasando con esta gente y ahí realmente van a prestarnos atención, porque si no, todos escondidos en cada uno de nuestras casas, no vamos a hacer mucho. Gracias, Fabián. Gracias, chicos. Y muchas gracias una vez más por este tiempo valioso que ustedes me han dado. Bueno, vamos a finalizar este conversatorio y sin antes, espero volvernos a encontrar en alguna actividad, alguna reunión y muchas gracias a todos.